Tecla presenta Tu Voto Decide 2021. Tu espacio democrático para conocer las propuestas de los candidatos presidenciales y asambleístas. Tu Voto Decide 2021. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos sean ustedes, amables oyentes de la 105.7, a el espacio político de Radio La Tecla, donde hablamos con diferentes personajes políticos a nivel nacional y a nivel, por supuesto, de manera local, diferentes temas de interés de coyuntura de nuestro país y también de la provincia de Santa Elena. Como le hemos anunciado ya durante toda la semana, durante varios días, incluso en las redes sociales, se encuentra con nosotros el economista Rafael Correa, ex presidente de la República, a quien saludamos y que creo yo es primera vez acá en los micrófonos de Radio La Tecla. Economista, ¿cómo está? Bienvenido. ¿Cómo estoy? Bueno, todo lo bien que se puede estar dentro de lo mal que estamos, pero hay que mantener... Hay que poner una buena cara a la situación, economista. ¿Perdóname? Siempre hay que poner una buena cara a los problemas que se presentan. Nunca hay que perder la esperanza, siempre hay que buscar soluciones, pero tampoco hay que alejarse de la realidad. El mundo entero está pasando por la peor crisis del último siglo y Ecuador por la peor crisis de su historia, ¿no? Y hemos manejado muy mal en Ecuador pandemia y actividad económica, hasta el punto que somos los países más golpeados del mundo en las dos cosas. O sea, cuando algo le pasa a un país, no tiene cómo comparar con otros países y dice, bueno, le sucedió la epidemia yo solito y por eso le fue mal. Pero cuando todos han sufrido lo mismo, y el que más muertos tiene, el que más decrece es Ecuador, es que el gobierno es inepto, ¿no? E incluso ha habido negligencia criminal. Pero bueno, ya tendremos oportunidad de hablar de esto. Usted ha dicho primera vez que estoy en estos micrófonos, porque nunca me ha invitado, así que muchas gracias. Siempre a la orden y qué alegría poder comunicarme con mi adorada provincia de Santa Elena. Un inmenso abrazo a todas y a todos los peninsulares. Bueno, yo creo que en mi caso es la primera vez que lo entrevisto y que, bueno, estoy muy poco acá también en La Tecla. Sin embargo, esperamos que sea una entrevista 100% amena, hablar de los diferentes temas interesantes que están en el país y evidentemente uno de los que ha llamado mucho la atención, economista, y que preocupa de pronto a la situación económica que efectivamente hemos estado siendo afectados a nivel nacional, es por el tema de la pandemia. Y ahora se habla de la negociación del Ecuador con el Fondo Monetario Internacional, que pienso yo sería un tema importante iniciar. Y se han generado un nuevo acuerdo entre el Ecuador y el Fondo Monetario Internacional. El FMI ha ofrecido desembolsos por 6.500 millones de dólares para el 2020 hasta el 2022, que es lo que se ha dado a conocer. Incluso se da a conocer que desde el pasado 2 de octubre se desembolsaron los primeros 2.000 millones de dólares. Ahora, ¿qué es lo que se ha dicho también? Que para fin de año se va a desembolsar 2.000 millones de dólares más. Para el 2021, un desembolso de 1.500 millones de dólares y se habla de 1.000 millones adicionales en el 2022. ¿Qué criterio le merece usted, economista, la negociación de la deuda? Bueno, separemos las dos cosas, ¿no? Uno podría pensar que el Fondo Monetario no tiene nada que ver con la pandemia, y tiene mucho que ver, porque ya desde el año pasado firmaron un acuerdo con el Fondo Monetario, desde el mismo mayo del 2017, cuando nos metió la puñalada Lenín Moreno, y algunos dijeron, bueno, es contra Correa, que lo persigan nomás, ¿no? Y esa indiferencia, mire cuánto nos ha costado, mire la tragedia que estamos. La verdad es que traicionó a todo el pueblo ecuatoriano, traicionó a la democracia, porque la gente eligió el programa que tanta prosperidad, éxito había tenido del 2007 al 2017, votó ese programa a la basura, adoptó el neoliberalismo, pero extremo, tonto, criollo, minimizar el Estado, todo privatizar, ¿y qué hicieron? Redujeron presupuesto en salud, votaron cerca de 3.000 servidores de la salud, por fundamentalismo ideológico y para atacar a Correa, acabaron el convenio con los médicos cubanos. 400 médicos cubanos en diciembre regresaron a su país y de ellos más de 70 eran expertos en epidemia. Miren lo necesarios que hubieran sido en este momento, los útiles que hubieran sido. No han acabado, por ejemplo, hospital de especialidades por oportunidad. Solo falta darle capital de operación y funcionando 120 camas de 500. Ya es negligencia criminal. No se prepararon en absoluto para la pandemia, no se abastecieron después inventaron camas en dos intensivos, no se prepararon para la cuarentena con
todo un programa de apoyo, utilizando Fuerzas Armadas, productos nacionales para llevar comida a las casas, porque la gente no puede quedarse encerrada y elegir entre morirse de coronavirus o morirse de hambre, sobre todo en la costa, donde todo el mundo, mucha gente, bueno, en todas partes del país, trabaja autónomamente, ganándose el pan cada día. ¿Y por qué eso tiene que ver con el Fondo Monetario? Porque eso se agravó en marzo del año pasado con el acuerdo con el fondo que ya firmaron, que imponía toda esa reducción de gastos, y aplaudían. Nosotros éramos los populistas que hacemos hospitales, ellos eran los que votaban médicos y eran los serios. Ahí están las consecuencias. Entonces sí tiene relación. Pero ya yendo al programa con el Fondo Monetario, son 6.500 millones de préstamos. De estas no salimos sin ayuda externa, sin financiamiento externo. Todo el planeta va a requerir financiamiento de estas instituciones internacionales. Pero por supuesto, el primer paso es utilizar bien nuestros recursos. Y por otro lado, Banco Central tiene 3.500 millones afuera. Prohibieron que financie el gobierno. Imagínense, cosas absolutamente torpes a nivel económico. Flexibilizaron los dineros que la banca por ley tenían que tener en el país, y hay 6.500 millones de ahorros ecuatorianos que la banca ha sacado fuera del país. Entonces lo primero que tenemos que hacer es utilizar nuestros propios recursos y evitar que salgan capital. Pero vamos a necesitar ayuda externa, pero no solo el Fondo Monetario, de países, Europa, China, los que nos puedan prestar, y de organismos multilaterales, que no solo el Fondo Monetario, está la CAF, está la FLAR, está el BID, etc. Economista. El BID ya no, el BID porque de acuerdo al procurador ya no es banco, hay que buscar algún otro. Pero en todo caso, ¿qué le quería decir? Que el programa con el Fondo Monetario son 6.500 millones a pagar en 10 años plazo 2.9% de interés. Entonces alguien puede decir, qué barato que es, son los créditos más caros, porque imponen una serie de condiciones, privatización, reducción del Estado, reducción de sueldos, flexibilización laboral, tantas y tantas cosas, eliminación de subsidios, pero no solo eso, lo más grave a nivel macro, la antítesis de lo que hay que hacer una política fiscal activa para reactivar lo más rápidamente posible la economía. Ahí se están comprometiendo al próximo gobierno, ni siquiera ellos, el próximo, para una política fiscal que se llama austera, contractiva, que va a deprimir aún más la economía. ¿En qué consiste eso? 2022, aumento de 3 puntos del IVA. Pero si usted le saca plata del bolsillo de los ecuatorianos, el Estado, y la devuelve en obra pública, inversión, al final el efecto positivo es mayor que el negativo, lo que regresó de lo que se quitó. No, acá quitan plata del pueblo ecuatoriano, 3 puntos del IVA, y en el 2021 tendrán que reducir 3.000 millones del presupuesto del Estado, 3.000 millones de gastos públicos. Es decir, a la vez, menos inversión, menos servicios públicos, menos colegios, menos hospitales, etc. A propósito de inversión, deprime la economía. A propósito de inversión, economista. Para financiar la fuga de capitales, como si le meten sangre por un lado y no cierran la herida por el otro y toda la sangre se va afuera. A propósito de la inversión, economista. Plata por un lado, déjame acabar la explicación, no sea malo, y salen capitales por otro lado, el pueblo ecuatoriano queda endeudado y la plata afuera. Es lo mismo que pasó en Argentina, revisen el caso argentino. Ya, economista. Perdona. A propósito de la inversión y hacer un paréntesis a lo que estamos diciendo, usted mencionaba de que se ha invertido en infraestructura pública y efectivamente es lo que se resalta entre muchas cosas positivas de su gobierno, el tema de los hospitales. Pero se ha dicho mucho en esta época de la pandemia también, por ejemplo, un lugar específico de la costa ecuatoriana, como es, por ejemplo, el hospital de Pedernales, que no se ha terminado. Y se ha dicho de que el anterior gobierno, se ha señalado de que se subió incluso los puntos del IVA y que no se terminó el hospital. Economista, es el momento, y a mí en lo personal sí me quedaba, por ejemplo, esa expectativa. Y es más una pregunta, pienso yo, que para los hermanos de Manabí, que usted le responda qué ha pasado con ese hospital, economista, bajo su perspectiva, la oportunidad de responder a lo que se ha dicho durante este tiempo. Con todo cariño, debería informarse un poco más, porque ahí están los datos. El hospital de Pedernales ni se empezó. ¿Cómo en un año encuentra terreno, diseño, contratación y empieza a construir? O sea, siempre dijimos, la reconstrucción, y el hospital de Pedernales ni siquiera era reconstrucción, era un hospital nuevo, tomaría 3 años. Siempre lo dije, revisen mi video, revisen mis declaraciones. O sea, no somos insensatos, irracionales. Un terremoto de casi 8 en la escala Richter, con 3.000 millones de pérdidas. En el primer sismo, hubo 4.000 sismos, más pequeños, ¿no? Con pérdidas multimillonarias. ¿Cómo se iba a todo a recuperar en un año? Eso era imposible. Avanzamos muchísimo, pero los hospitales quedaron listos, diseñados con el terreno, con financiamiento. Solo les tocaba contratar y vino este gobierno corrupto y empezaron a robar hasta con eso, con los hospitales. Pero no es que, ¿cómo nos va a decir que no hicimos el hospital Pedernales? Sí, es imposible, pues un hospital
en un año encontrar el terreno, hacer el diseño, contratarlo y empezar a construir, eso es imposible. Recuerden que el sismo fue el 16 de abril y yo entré en el gobierno el 24 de mayo, 16 de abril del 2016, y yo entré en el gobierno en mayo del 2017. Entonces el hospital de Pernaves no se había empezado a construir, quedó todo listo, tenían que contratarlo, se demoraron 2 años y cuando lo contrataron con corrupción. Bien, ahí está la respuesta para los hermanos de Manabí, de lo que se ha escuchado también durante la pandemia. Se ha señalado en este caso al anterior gobierno en muchas ocasiones y específicamente en este tema que estábamos hablando del tema de la inversión de la infraestructura. Retornando al tema del Fondo Monetario Internacional, economista, bajo su criterio y usted como economista, ¿se pudo manejar esta crisis económica con otras alternativas? Además que muchos se preguntan ahora, ¿cuál es el nuevo reto? Precisamente es lo que estábamos diciendo del panorama que tendrá el nuevo gobierno, economista. Ya le respondo, pero una reflexión. O sea, después de 4 años ya no pueden creer pues, que es culpa del anterior gobierno. Eso se pasaron mintiendo desde el primer día. Esa es la justificación de los mediocres. Es como el mal gerente, ¿no? Hay una anécdota que dice, el gerente anterior le dio 2 cartas al nuevo gerente. Le dijo, cuando tengas un problema, abre la primera carta. Cuando tengas un segundo problema frente a junta directiva, abre la segunda carta. Entonces, sí, efectivamente, tuvo pérdida la empresa, malas decisiones gerenciales, lo llama a la junta directiva, y el gerente abre la primera carta y dice, échame la culpa a mí, échale la culpa a la anterior administración. La culpa fue la anterior administración. Después de unos meses, unos años, tiene otro grave problema por malas decisiones, nuevamente reunión con la junta, y tiene el segundo sobre del anterior gerente que le dijo que lo abra en caso de emergencia. Lo abre y le dice, ahora sí renuncia porque nadie te va a creer. O sea, ya una vez que digan eso, 2 veces, 50 veces, 80 veces, o sea, no es creíble. Imagínense si me hubiera puesto a llorar de que no había carreteras, de que no había hospitales, de que no había energía eléctrica, de que no habían resuelto la crisis bancaria del 99, yo llegué al gobierno en el 2007. Acuérdense que todavía había la AGD, no había cruces de cuentas, todo era un galimatías, se nos caía en pedazos el sistema eléctrico. Si en lugar de ponerme a trabajar me hubiera puesto a llorar, ¿dónde estaríamos? Ya no es creíble después de 4 años, ¿no? Nunca fue creíble, pero con el bombardeo de la prensa algunos se confundieron. Ya nadie puede estar confundido al respecto. Mire, ¿qué se hubiera podido hacer? Muchísimas cosas se hubieran podido hacer de forma absolutamente diferente. La crisis, tanto sanitaria cuanto económica, ha sido manejada de manera terrible, pero además ineptitud es por quienes nos gobiernan, porque primero no les interesa. O sea, cuando se enferma la oligarquía, los banqueros que están gobernando con Moreno, su familia no va a los hospitales públicos, pues llevan los pobres. Entonces, ¿qué se van a preocupar de eso? Y eso es un problema grave, cuando el poder privado captura el poder público, porque gobiernan no en función de las grandes mayorías, no en función de la justicia, sino en función de sus intereses y visiones. Otro ejemplo concreto. Secretaría de Ciencia y Tecnología y Educación Superior, la encargada de universidades públicas, está en las manos de Agustín Albán, dueño de universidades privadas. ¿Usted cree que va a ayudar a la universidad pública? Si mientras más fortalezca la universidad pública, más se le daña el negocio familiar. Entonces, hay unos conflictos terribles de interés. Entonces, eso llevó también a que se maneje muy mal la crisis, porque la crisis, somos el país que más va a decrecer, de los que más va a decrecer, el desempleo terrible, pero los bancos el año pasado rompieron récords de utilidades, a ellos les va bien, ¿no? Entonces, ¿qué hubiéramos hecho? Usted me ha dicho que esos que estaban ganando ya obscenas utilidades, el Banco de Guayaquil, de Lazo, en el 2019, cuando ya estábamos en crisis, porque antes de la pandemia estábamos en crisis, rompió récord de utilidad y ganó $128 millones, para que después este banquero vaya a hacer caridad en pandemia y dar unos miles de dólares. Ganó $128 millones. ¿Qué yo hubiera hecho? Y lo permite la Constitución, capturar todas esas utilidades en forma de préstamos, pagos anticipados de impuestos, cualquier figura, y darla, por ejemplo, a las empresas que ahí sí estaban quebrando, las pequeñas, las medianas, incluso las grandes, el restaurante, el hotel, que a nadie le conviene que quiebren empresas, ayudarlos para que paguen la plantilla de trabajadores, como hizo Argentina, como ha hecho muchos países. Acá no hicieron absolutamente nada. La situación era difícil, pero se pudo manejar de mucho mejor manera. Y hay ejemplos. 2016 tuvimos terremoto, tuvimos apreciación récord del dólar, perdimos visos internacionales, nos pasó de todo, ¿no? Y no aumentó la pobreza, no aumentó la desigualdad. Ahora se ha triplicado la pobreza absoluta. La desigualdad subió de nuevo a los niveles que teníamos hace 20 años. Se nos ha hecho retroceder 2 décadas por el pésimo manejo de la pandemia, pero de la crisis económica también. Se pudo hacer de manera diferente. Le he dado algún ejemplo, puedo darle muchísimo más.
pero al final del día, ¿quiénes nos gobiernan? Mientras nos gobiernen las élites, gobernarán para sus intereses, no gobernarán para el pueblo ecuatoriano, no gobernarán para Santa Elena, no gobernarán para las grandes mayorías. Y en el caso del nuevo gobierno que ya está a puertas, eh, intentar cambiar de ruta las recomendaciones que dé el Fondo Monetario Internacional, que pienso yo que ya es decisión de cada gobierno tomar estas referencias, ¿cuál puede ser las consecuencias del país? ¿Y cómo quedaría esa relación con ese organismo, considerando de que una de las principales posturas que han dicho los candidatos, incluso también a nivel nacional, es no acogerse a estas disposiciones? ¿Cuáles son esas posibles consecuencias que se tendría, economista? Pero me hizo acuerdo de que no contesté una parte de su pregunta anterior, que va a recibir el nuevo gobierno. El nuevo gobierno no va a recibir un país, va a recibir ruinas. No esperen de mí nunca engaño. Siempre optimismo, siempre soluciones, pero nunca engaño. Es la peor crisis de la historia. Para ponerlo en perspectiva, ¿ya? Y los que ya superan tal vez hace 20 años esta crisis, 21 años, qué sé yo, los 40 años la recuerdan perfectamente. En el 99, cuando nos incautaron, confiscaron los depósitos, cuando centenas de miles de ecuatorianos tuvieron que salir por todos los medios porque el país quebró, decrecimos 5.4%. Ahora vamos a decrecer el doble, más del doble, 11%. No los quiero asustar, sí los quiero preparar. Hay que estar preparado, hay que elegir bien. No podemos elegir al banquero que gobernó con Lazo, con Moreno. No podemos elegir a un chamán que se cree que habla con la luna, qué sé yo, y nos estamos muriendo de hambre, pero dice no hay que tumbar una hoja porque no hay que tocar la naturaleza, y lo más importante de la naturaleza es el ser humano. O sea, no es momento de aventura, es momento de profesionales que ya tienen experiencia, ¿no?, en economía, que ya conocen las políticas que funcionaron, porque la situación es extremadamente grave, extremadamente grave. Si no tomamos las medidas adecuadas, miren Grecia, 10 años después, por seguir las recetas del Fondo Monetario, no supera la crisis. Nosotros creemos que con las políticas adecuadas, en 2 años superaremos la crisis. No como Lazo, que dice que en 100 minutos va a tomar las decisiones para superar la crisis, ¿no? Ya el que le cree, bueno, después que ha cogobernado. Todas las políticas que no han quebrado son las políticas de Lazo. Moreno aplicó el plan de gobierno de Lazo y Nebot. Pero con respecto al Fondo Monetario, ese acuerdo es imposible de cumplir, salvo que llegue Lazo. Usted vea en el acuerdo que han hablado con un candidato que está de acuerdo, lo dice textualmente, le puedo mandar el texto, está en inglés, y con otro que no está de acuerdo. El uno es Lazo y el otro es Arauz. El Fondo Monetario contactó a ambos porque son los que más posibilidades tienen de ganar las elecciones, o al menos llegar a una segunda vuelta. Entonces, Lazo ya dio su aprobación. Él mismo pidió hace años que se eleve el IVA al 15%. Entonces, que no venga ahora a sacar el cuerpo y a tratar de engañar. Pero si llega un gobierno que quiera reactivar la economía, con ese programa del Fondo Monetario jamás la vamos a recuperar. No, como le decía, nos suben impuestos, nos sacan plata, bajan gasto público. ¿Dónde va esa plata? Entonces, afuera, a financiar fuga de capitales o aumentar reservas. Pero no ha habido aumento de reservas, pese a que se han endeudado en más de 25.000 millones en 3 años y medio. Yo me endeudé en 15.000 millones en 10 años, deuda externa estoy hablando, pero para financiar 100.000 millones de inversión de obra pública. Es como si ustedes se compran una casa de $100.000 y solo deben 15.000. Quiere decir que ahorraron muchísimo, que han sido muy responsables. Ahora se han endeudado en 25.000 y no han puesto ni un adoquín. Esa plata ha sido afuera, ha financiado fuga de capitales. Entonces el próximo gobierno deberá ser un gobierno que conozca, que no se deje engañar por el Fondo Monetario, patriota, con personalidad como lo fue el gobierno de la Revolución Ciudadana, que si venían de buena fe a ayudarnos, bienvenido. Si venía el Fondo Monetario como virreyes, por el mismo avión lo regresábamos, ¿no? Entonces tendrá que renegociar ese acuerdo. ¿Qué va a pasar? Que quedaremos mal. Pero es cuando firman irresponsables cosas imposibles de cumplir o que van a hacer estallar la economía. Pero déjeme decirle que de las 20 cartas de intención que hemos firmado con el Fondo Monetario, ninguna se ha cumplido porque ponen cosas imposibles de cumplir políticamente y económicamente incluso. Y esta es una más de ellas. Un gobierno patriota tendrá que renegociar ese acuerdo y decir no podemos cumplir porque esto va contra los intereses de nuestro pueblo. Economista, ya que estábamos hablando de los demás candidatos, las comparaciones que se han hecho, es momento también de entrar de lleno también al proceso de elecciones que se están viviendo en el país. ¿Y cuál es su criterio con respecto a la segunda impugnación que enfrentaría el binomio que usted está respaldando, que es Arauz-Rabascal, por parte de Michael
Aulestia, director del movimiento ahora, y que los convierte en el único movimiento, el único binomio que se mantiene dentro del plazo de subsanación, economista? Vea, Lazo quiere ganar por no presentación. Están desesperados. Peor, después de lo que pasó el domingo, bueno, el domingo pasado en Bolivia, ¿no? Porque Aulestia fue asesor en la asamblea de Villamar, que es asambleísta de CRE. Él está manejado por Lazo. Entonces tratan de ganar por no presentación. Yo sí le pido al pueblo de Santa Elena, al pueblo ecuatoriano, no perdamos la capacidad de asombro. Es que alguna vez ustedes han visto tantos problemas para inscribirse por una elección. Yo era el autoritario, decían el dictador porque le gané todas las elecciones. ¿Cuándo tuvo Lazo un problema para inscribirse? Noboa, Lucio Gutiérrez, asambleístas opositores que nos insultaban todos los días, alcaldes, prefectos, opositores. ¿Cuándo tuvieron el más mínimo problema? Y si había un problema, se ayudaba a subsanar el problema, porque eso dice la Constitución. Ese es el deber del Consejo Nacional Electoral, impulsar la participación. Primera vez desde que volvimos a la democracia que se ve tanto problema, parece poco menos que un milagro que la fuerza política más grande del país, eso nadie lo duda, pueda participar en elecciones. ¿Qué nos pasa, pueblo ecuatoriano? A reaccionar. La indiferencia nos ha hecho mucho daño. Acuérdense la indiferencia cuando nos traicionó Moreno, pelea con padres, contra correístas, nomás hay que los persiga. Va a ser algo nuevo y mejor y destruyó a todos. La indiferencia cuando nos engañaron con el 7 veces sí, dijimos lo que iba a pasar, no nos hicieron caso, ¿no? Ahora, esto nos roba a nosotros el derecho de participación, le roba a ustedes la democracia, porque democracia es elecciones libres y nos quieren coartar, quitar esa libertad y hacer que votemos por uno o dos candidatos de su conveniencia. A rebelarse el pueblo ecuatoriano y estar muy atentos. Yo creo que no se van a atrever, querido compañero, ya a estas alturas, porque hay mucha presión nacional e internacional. Pero están preparados, que con lo de Bolivia están desesperados. Bueno, pero el rato de que traten de eliminarnos, no nos estarán haciendo un daño solo a nosotros. Le están haciendo un daño a la democracia ecuatoriana, a ustedes. Le están robando el derecho a elegir y a no perder la capacidad de asombro. Esto demuestra que estamos enfrentando una dictadura. O traten de recordar cuándo ha habido tanto problema para que un binomio se inscriba para participar en las elecciones. Bueno, y a propósito de eso, de lo que se piensa hasta el momento, ¿han analizado ustedes la posibilidad, en el caso de que el binomio no sea aprobado, qué se va a hacer en ese caso y cuáles serían los recursos que utilizarían para revertir esta decisión, economista? Bueno, por cuestiones de estrategia no puedo dar todos los detalles, ¿no? Pero si se atreviera a hacer eso el Consejo Nacional Electoral, que yo creo que no se atreverá, porque esto ya está en conocimiento de Naciones Unidas, de instancias internacionales que están atentas y han presionado. Se han comunicado incluso con los consejeros diciéndoles, ya basta. Pasaría al Tribunal Contencioso Electoral. Sería la lucha. Y si ahí fracasa, sí, probablemente hay algunos recursos internacionales que hemos preparado, hemos adelantado, pero por cuestiones estratégicas no quiero dar más detalles al respecto. Bueno, ahora, ubicándonos en el panorama de que a pesar de las oposiciones se apruebe el binomio, es evidente que ustedes no confían en el proceso electoral 2021. ¿Cómo se están preparando, economista, los miembros de UNES? ¿Ya cuentan con veedores para ejercer el control durante las elecciones? ¿Ya conocen, por ejemplo, por parte del Consejo Nacional Electoral cuáles serán el aparataje tecnológico que se va a utilizar durante el proceso de los escrutinios, economista? Mire, por supuesto que no confiamos. ¿Cómo vamos a confiar? Si se inventaron un nuevo diccionario y dijeron que personalísimo era en persona, personalísimo significa indelegable, inherente a ti. Por ejemplo, yo puedo seguir un curso vía internet y dar el examen vía internet, pero el examen es personalísimo, lo debo dar yo solo, nadie lo puede dar en mi lugar, pero no es en persona. Estos inventaron que personalísimo es en persona para decir que mi aceptación de la candidatura cuando todavía era candidato no servía y para tratar de eliminar el binomio diciendo que no existía por eso. O sea, después de eso sacaron una sentencia de casación en 17 días cuando la Maguad duró 3 años, cuando dura más de un año. Aquí en Europa dura más de un año. La sacaron 17 días para inhabilitarme antes del 18 de septiembre, para tener la sentencia definitiva y que no pueda registrarme como candidato el 18 de septiembre. Eliminaron compromiso social, diciendo que en el 2016 le faltó firma. Ganamos la elección en el 2019 con Compromiso Social Lista 5, con millones de votos. Pero como en el 2016, de acuerdo al grafólogo Celi, faltaron 16.000 firmas, no es que la mandaron a completar, no, a eliminarla. No tenemos Lista 5. Gracias a Dios nos dio cabida a Listas 1, Centro Democrático, si no, no hubiéramos podido participar. Después de todo esto, ¿usted cree que podemos confiar en ese consejo?
que se lo repartieron cual botín entre piratas. Diana Tamaín obedece a Pachacute y al sinvergüenza Ayala Mora. Estela Cero obedece a Alianza País, a Moreno y sobre todo al sinvergüenza Gustavo Baroja. José Cabrera, que es el que más decente se ha portado, tengo que reconocerlo, obedece a los social cristianos. Pita, no me acuerdo el nombre, Enrique creo que es, y Verde Soto creo que es Luis, esos son sin bandera, esos son puestos ahí por lazo, pero esos tipos le pueden argumentar el artículo 105 del reglamento y solo hay 104 artículos, y no se sonrojan, o sea, con tal de eliminarlo, ya es algo descarado. Y algo similar en el Tribunal Contencioso Electoral. ¿Cómo cree usted que podemos confiar en ese consejo? Y por supuesto que van a tratar de robarnos las elecciones. Si no pueden hacerlo a nivel de binomio, porque hemos ganado con mucha amplitud, Dios quiera, y si el pueblo ecuatoriano quiere, van a tratar de robarnos asambleístas, que es más fácil, para evitar que tengamos mayoría en asamblea, porque se requiere esa mayoría para revertir todas las sinvergüencerías que han hecho. Todos debemos estar muy atentos, sí, necesitamos realizar ese control electoral, pero es costoso, no tenemos esos recursos como Lazo, que es multimillonario, se necesitan decenas de miles de personas, se necesitan, si quieren un control electoral 100%, es 40.000 personas, ¿no? Entonces, a través de esta radio hago un llamado a todos los voluntarios, en su momento se va a hacer la llamada, ya se han hecho llamadas parciales, para todos los que nos quieran ayudar el día de las elecciones a estar como veedores, pero no solo durante las elecciones, más importante después, cuando se cierran, cuando ya se empiezan a contar los votos y llenar las actas, que ahí es donde roban las elecciones. Muy bien, economista, le invitamos que continúe con nosotros. Una breve pausa, amables oyentes, y estaremos con más de esta importante entrevista. Se encuentra con nosotros el economista Rafael Correa, expresidente de la República, hablando de los temas de coyuntura nacional. Volvemos. Son las 7:31. Vamos a comerciales con la tecla 105.7. Inicio de espacio publicitario. En un instante ves pasar varios autos frente a ti. Cambias más de 3 veces de canal en la TV. Se suben millones de posts en redes sociales. Y en un instante también puedes pagar o cobrar dinero desde tu celular. Con Bimo, mi billetera móvil, realizas pagos y cobros al instante a otros usuarios del app usando tu cuenta de Banco del Pacífico. Descarga Bimo, servicio operado por Banred en Google Play y App Store. Banco del Pacífico, innovando desde 1972. Hay muchas cosas que uno no sabe y tener conocimiento de algunas de ellas podría cambiarlo todo. Las personas ciegas son, en gran parte, lo que conservan en la memoria. Construyen imágenes virtuales con sus recuerdos almacenados en su disco duro. Dios prese listo, botón de inicio para abrirlo, pulse enter. Con el computador, la tecnología está en sus manos. Una persona con discapacidad visual puede hacer mucho más de lo que crees. Un proyecto social de Fundación Procovis y esta emisora. Este es un aporte de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión, AER. Se terminaron los comerciales. Estamos de regreso con la tecla. Fin de espacio publicitario. Estamos presentando Tecla Noticias. Entrevistas en Tecla Noticias. Continuamos con más de esta importante entrevista, amables oyentes. Habíamos anunciado, está con nosotros el economista Rafael Correa, expresidente de la República, y estamos hablando de los temas de coyuntura nacional y es momento, ya estábamos antes de cerrar del anterior bloque, estábamos hablando acerca ya del ambiente político que se vive actualmente. Y economista, las fortalezas, hablar en este momento, las fortalezas del binomio Arauz-Rabascal, ¿cuáles son esas cualidades que usted ve en Andrés Arauz, en Carlos Rabascal, que hacen que deposite su apoyo en este binomio? ¿Y cómo se fortalecería la imagen de ellos en vista de que Arauz, por ejemplo, lo que se ha dicho, no es nuevo en la opinión pública y a diferencia, en cambio, de Carlos Rabascal, por su parte, que ya es un personaje de opinión conocida? Es decir, compiten con candidatos que ya han participado en estos procesos anteriores. Esas cualidades, economista, que resaltar a esta hora. Pero es una ventaja, querido amigo, porque la gente quería caras nuevas. Lo que pasa es que hay la perversidad de cierta prensa que a todo le da la vuelta, ¿no? Ahora ya no es cara nueva, es perfecto desconocido. Explíqueme cómo puede ser una cara nueva perfectamente conocida. Esas son las tonterías que se dicen. Y en la democracia que vivimos con la manipulación mediática,
pasan hasta desapercibidas, ¿no? Caras nuevas, pero que sea perfectamente conocido. ¿Cómo se hace eso? Bueno, en todo caso, mire, una reflexión para que ustedes respondan a la pregunta tan pertinente que acabas de hacer. ¿Por qué lo más conveniente es Andrés Arauz, Carlos Rabascal? ¿Cuándo vivían mejor? Santa Elena, ¿cuándo vivían mejor? Correísta, anticorreísta. A los anticorreístas, el odio, ¿cuánto les ha costado? Quisieron destruir a Correa, a mí no me han destruido. Destruyeron a la patria, destruyeron a Santa Elena. Izquierda, derecha, porque cuando un país está en ruina, después de una guerra, no es que hay izquierda, derecha, o sea, muy claro lo que hay que hacer. Ricos, pobres, se trata en estos momentos de amarillo, azul y rojo. Estamos en la peor crisis de la historia. ¿Cuándo vivían mejor? ¿En esta tragedia o en los 10 años de mi gobierno? Si en los 10 años de mi gobierno hay que votar pues, por ese binomio que va a retomar esa política que hizo Provincia Santa Elena, que desconcentró los recursos, que hizo la ruta del Espóndilo, que abrió la chocolatera que la tenían cerrada los militares, porque son pequeñas, grandes cosas, ¿no? Porque significa quién manda en el país, ¿no? Que ya se gobierna para el bien común, no para ciertos sectores, por importante que se crea, que hizo tantas y tantas obras, el Hospital Liborio Panchala, la Venus de Valdivia, ese extraordinario centro de salud, fueron los primeros, ¿no? Entonces, que ya tienen esa experiencia, que ya participaron en ese gobierno. Pero además, el principal problema es el económico, por supuesto. Hay una pandemia que está costando vidas, pero si no se refuerza la parte económica, no vamos a poder atender la pandemia. Además, que las víctimas de esta situación no solo son los fallecidos, y mi abrazo solidario a la familia de los fallecidos, el dolor humano es inmenso, sino también el desempleado, la tienda que tuvo que cerrar, el artesano que ya no vende, el restaurante que quebró, los empleados de ese restaurante que se fueron a desempleo. Hay que reactivar urgentemente la economía para también tener más recursos para proteger la salud de cada familia y como Estado, como sector público, también reforzar el sistema de salud. Entonces la prioridad es recuperar la economía, la producción y el empleo nacional. Y digan, analicen ustedes, queridos peninsulares, compañeros de Santa Elena, analicen ustedes, ¿qué binomio está más preparado para eso? Ahí tenemos Andrés Arauz, 35 años, sería el presidente más joven desde Juan José Flores, que fue presidente a los 30 años, pero no había elecciones generales en ese momento. Economista y matemático de la Universidad de Michigan, de las mejores del mundo, con maestría en Flaxo, doctorante en la Universidad Autónoma de México, 10 años en nuestro gobierno, ha sido ministro, ha sido director del Banco Central, mucha experiencia. Ahí tienen Carlos Rabascal, una persona madura, un poco mayor que yo, ingeniero comercial, es decir, gerente, administrador, empresario, comunicador. O sea, ¿qué mejor complemento para dirigir la patria en estos momentos tan duros? Alguien dirá, como se quiere presentar, que Lazo es experto en economía. Lazo no es experto en economía. Nunca estudió economía. Él cree que contar billetes es saber economía. Ah, no, pero miren, un hombre hecho a sí mismo. Trabajó a los 17 años, duro, hizo carrera en el Banco de Guayaquil y llegó a ser dueño del Banco de Guayaquil. Sí, pero con el pequeño detalle que el cuñado era el dueño, pues anterior. Eso no le dice, ¿verdad? No vean con cuentos. ¿Cuántos de ustedes han trabajado toda la vida y nunca van a ser dueños de un banco? Entonces, no nos dejemos engañar. Se necesita gente, ¿no?, que esté en función de la gran mayoría, con capacitación, preparadas, con experiencia y viendo el bien común, no las utilidades de los bancos, no los negocios privados, viendo el bien de toda la población, sobre todo los más pobres, sobre todo los más débiles. Y ese binomio es Andrés Arauz, Carlos Rabascal, y no se olviden, somos listas 1. Nos han cambiado tantas veces las listas que la gente está confundida. Listas 1, es facilito. Todos somos uno. Todos somos uno. Efectivamente, han cambiado el tema de las listas que la ciudadanía está a expectativa en relación a Arauz y Rabascal, pero el tema del nombre de la lista o la designación de la lista o del binomio se les escapa. Pero, economista, la oposición, ya que estamos mencionando a la oposición, relaciona a Arauz y Rabascal como los candidatos de Correa. ¿Cómo usted responde a ese pronunciamiento? Y adicional a esta pregunta, esta designación de decir los candidatos de Correa podría generar para ellos, por parte de su respaldo, que se convierta en una acción de pronto contraproducente en vista de que los procesos judiciales de los cuales se los está actualmente investigando y en los que usted está ejerciendo actualmente su legítima defensa, economista. Esos procesos judiciales no van a aguantar ningún escrutinio, se les va a derrumbar más temprano que tarde, como se acaban de derrumbar todas las columnas contra Evo Morales. Ganaron el domingo, no el anterior, ¿ya? Y esa misma semana, 4 días después, los jueces ya levantaron la orden de prisión contra Evo.
¿Por qué? Porque son jueces, lastimosamente, que se acomodan al poder político y sabían que todo era falso. Y a Evo lo acusaron de terrorista, narcotraficante, pedófilo. Todo era mentira. Acá se le van a derrumbar todas estas sinvergüencerías y los presos van a ser ellos, porque han hecho fraude procesal. Ese caso bochorno es un bochorno. O sea, un expresidente condenado por influjo psíquico, por haber prestado $6,000 cuando dejé $2,5 millones en regalos en el Museo Carondelet, que ya no existe, dicho sea de paso. Ojalá no se hayan robado esos regalos. Entonces, ¿usted cree que alguien a nivel internacional o un juego honesto a nivel nacional va a aceptar una cantinflada así? ¿Por qué no la han hecho ahora? Porque no se requiere solo ser honesto, se necesita ser heroico, porque hay una presión brutal mediática y política. María Paula Romo perseguía a los jueces, les mandaba drones a su casa, les ponía patrulleros enfrente. Diana Salazar los amenazaba. Entonces puede haber un juez honesto, pero se acobarda, ¿no? Necesitamos jueces heroicos y eso lamentablemente todavía no tenemos. Sí tenemos jueces honestos, pero no heroicos. Cuando cambie la situación, verá que esos jueces honestos cumplen con su deber y todo eso se le derrumba. Que Andrés Arauz y Carlos Rabascal son los candidatos de Correa, bueno, muestre aparte, con el cariño que nos tiene Santa Elena, yo no sé si eso nos perjudicará en Santa Elena, creo que no ayuda, pero son los candidatos de todo un pueblo. Lo que quieren decir es Arauz a la presidencia, Correa al poder. No, Arauz a la presidencia, el pueblo ecuatoriano al poder, como en mi gobierno. Yo estaré donde más útil sea. Si quieren que lo asesore a Andrés, con todo gusto. Si tal vez regresar al país, porque además ganar las elecciones no resuelve todavía los problemas judiciales, no lo haría. Pero la ayuda que pueda dar, yo estaré donde más útil a mi patria sea. Si es llevando el café al nuevo presidente, ahí estaré, con toda humildad, sirviendo siempre a mi pueblo. Bueno, y efectivamente en la parte, ya el final de su intervención ha dicho, ¿no? Ha respondido lo que también le iba a plantear, porque en el caso de que el candidato Arauz llegue a la presidencia, la gente se pregunta incluso cuál iba a ser el rol que tendrá usted. Sus detractores, por ejemplo, piensan que va a pedir el indulto ante las sentencias que salgan en su contra para poder regresar al país. Es decir, y también que Arauz tendría la total libertad de gobernar, o gobernaría a través de él usted, economista. Arauz tiene la total potestad de dar indulto, pero yo no aceptaré ningún indulto y peor pediré indulto. Porque yo toda mi vida he sido un luchador, no es la primera canallada a la que me enfrento, tal vez la más grave. Ni eso. Algunos dicen que son los momentos más difíciles de mi vida, no. Cuando yo regresé, precisamente, y maestría en Bélgica, lleno de ilusión de servir a mi patria, aprendiendo nuevas cosas, descubriendo una nueva cultura, fue a trabajar el gobierno de Cito Gran Bahía, el Ministerio de Educación. A los 6 meses, por negarme para un contrato absolutamente ilegal, me votaban. Como denuncié, porque siempre he sido peleador, me pusieron 6 juicios penales acusándome a mí de robar, de ladrón, recién casado, mi esposa encinta. Ahí sí me metían preso y nadie se enteraba. Ahora me pasa algo y todo el mundo se entera. Pero hemos pasado otras veces momentos difíciles, hemos enfrentado canalladas como esta en otras ocasiones, y hemos sabido enfrentarla, luchar y vencer. Y vamos a vencer. Vamos a demostrar que los corruptos siempre fueron ellos y pronto serán ellos los que tengan que pedir indulto. Es evidente. Si hubiera periodismo verdaderamente investigación en Ecuador, escarbar un poquito. Vean la página web justiciaamarrada.org, justiciaamarrada.org, y verán los mails que el juez temporal puesto a dedo para que nos juzgue, Iván León, traído de Santo Domingo para que nos juzgue, un corrupto completo, los mails que intercambiaba con la secretaria de la Fiscalía, Marta Caiza, pero están ahí. En cualquier lugar del mundo ya se le hubiera hecho un juicio por fraude procesal, estarían presos. ¿Cómo Marta Caiza tenía una relación sentimental con León, tienen una hija en común? ¿Cómo acordaban la sentencia con la fiscal? Eso es fraude, eso es colusión. Son ellos los que deberían estar presos, pero oculta todo la prensa. Y le ruego, señor periodista, que verifique lo que le estoy diciendo. Los jóvenes que me escuchan, justiciaamarrada.org. ¿Usted cree que eso va a resistir al futuro? ¿Usted cree que eso va a resistir a nivel internacional? Fraudes tan descarados. Entonces, yo no aceptaré ni pediré indulto, y Andrés tiene la suficiente capacidad para gobernar él solo, con un equipo, por supuesto, con políticas, y si necesita mi ayuda, con todo gusto, pero jamás doy consejo al que no me lo ha pedido. Y en todo caso, recuerde que yo vengo de la academia, sé de lo que hablo, y Andrés Arauz realmente es de los jóvenes más brillantes que conocí, es realmente brillante, ¿no? Entonces creo que Ecuador no podrá estar en mejores manos, y yo estaré, le insisto, donde más útil sea mi país y donde el nuevo gobierno quiera que esté. Y si no quiere que esté, no importa. Yo tengo mi vida acá, mi familia acá, me dedico a la academia, quiero acabar mis libros. No tengo ninguna ambición para mí. No creo en carreras políticas, creo en servir a los demás. Creo en la urgencia
de sacar a mi patria de su desarrollo, porque 200 años ya hemos estado en su desarrollo, ya es demasiado. Pero de ser necesario, economista, en algún momento piensa de pronto regresar al país y tomar también la presidencia, economista. No, qué va. Lo que podría pasar es que, de acuerdo a las condiciones políticas, la manera más rápida, eficiente, contundente de recuperar la patria, porque mire, es tan grave el daño con el 7 veces sí, que fue un golpe de Estado, se les dijo, y nos quedamos cortos, porque ya no solo que con la pregunta 3, a dedo Moreno nombraba 7 transitorios que podían destituir autoridades, competencia exclusiva de la Asamblea de acuerdo a la Constitución, ya no eran 134 asambleístas, no, eran 137 son, ya no eran 137 asambleístas, no, 7 designados por presidente de Moreno, porque claro, pusieron la cortina de humo que eran ternas, que mandaba 7 ternas que mandaba a la Asamblea para que la Asamblea elija. Pero toda la terna era elegida por Moreno, era una burla. O sea, los 21 nombres eran nombres de Moreno. Los 7 transitorios fueron puestos ahí por Moreno. Ya eso era suficientemente grave. Le daban competencias constitucionales de la Asamblea, donde hay más diversidad, donde hay gente elegida popularmente, donde hay diferentes partidos políticos. No, donde hay procedimientos. Estos 7 podían evaluar y destituir. Y acuérdense todos los insultos a Gustavo Yal, todo lo que dijo Trujillo, que para mí estaba senil ese pobre hombre, ¿no? Pero ya eso era suficientemente grave. Pero se declararon asamblea constituyente, pues de a 7. Trujillo se declaró emperador. Dijo que sus decisiones eran mandatos constituyentes. Y en lugar de mandarlo al manicomio, la prensa lo aplaudió, los politiqueros lo aplaudieron. Yo nunca he visto eso en el mundo, joven. Busquen si alguna vez ha ocurrido eso en el mundo. Que un funcionario se haya declarado que sus decisiones son mandatos constituyentes. En lugar de mandarlo al manicomio, lo tuvieron ahí, a ese pobre señor, destrozando la patria, ¿no? Entonces, para recuperar eso, recuerde que destituyeron a la Corte Constitucional. Revisen la Constitución, cómo se puede destituir a la Corte Constitucional. No se puede. Peor, ese Consejo de Transitorio no estaba en sus competencias. 6 meses no tuvieron vacancia constitucional, eso no existe, eso es dictadura. Y nombraron una Corte Constitucional a su gusto y medida, servibles a los poderes económicos, a la partidocracia y al gobierno de Moreno. Con esa Corte Constitucional el país no puede continuar. Economista. Puede impedir gobernar, puede impedir legislar. Para revertir eso necesitamos mayoría contundente en la Asamblea y ya modificaron el método de asignación de escaños. Para sacar 2 asambleístas, antes había que ganarle 2-1 al que le sigue. Ahora hay que ganarle 3-1 para predicarnos a nosotros, pero predican a ustedes. Va a ser más difícil tener mayoría, va a haber más dispersión y se potencia la corrupción. Si antes pedíamos un hospital por el voto, ahora van a pedir 3 hospitales los corruptos, ¿no? Entonces, tengamos eso en cuenta. Más adelante, los que son sociocristianos, la derecha, votan por su candidato. El próximo febrero hay que votar toditos, listas 1, porque estamos esa mayoría para recuperar la patria. Pero si, dadas las condiciones políticas, podemos ir a una constituyente, en la forma más rápida y expedita de recuperar el país de la destrucción en que han postrado a la patria, no se trata de una nueva constitución, se trata de ratificar esta constitución, pero, por ejemplo, cambiar la Corte Constitucional. Si hay esa constituyente, a mí sí me gustaría participar, ¿no? Es lo único que me gustaría, o sea, tendría como plan participar. Pero el resto, lo que me diga el gobierno, si es que me dice. Y si no, yo estoy bien acá con mi familia, trabajando para mis libros y para muchas cosas, proyectos académicos, pero en todo caso siempre preocupado por el país. Economista, y ya para cerrar también, uno de los temas que pienso yo que Santa Elena, la provincia de Santa Elena nos está escuchando y es bueno también tratar, y es que a puertas de un largo feriado de 4 días, economista, se enfrenta a un racionamiento de agua potable la provincia de Santa Elena. Una realidad que las autoridades locales han señalado que vienen desde hace mucho tiempo, se podría decir desde su gobierno, porque no ha existido, economista, la solución a este problema que afecta a esta joven provincia. ¿Quiénes tienen la responsabilidad, economista? Porque siempre sale a reducir la empresa pública del agua. Y ayer que los medios de comunicación, dicho sea de paso, intentaron hablar con uno de los directivos de esta institución, al salir de una reunión con las autoridades locales, ignoró a los medios y, bueno, no dio declaraciones. Pero, ¿cuál es la perspectiva que usted tiene en relación a este problema que ha pasado Santa Elena, economista? Es decir, por culpa de mi gobierno hace 4 años se les acaba el agua ahorita. No, viene siendo desde varios tiempos atrás, es lo que han mencionado. Este problema antes, tan grave.
porque nosotros completamos el trasvase Chongón-San Vicente. Hay un buen ejemplo de una obra que llevaba 30 años parada y en lugar de llorar nosotros la completamos. Pero ahora está dañado el sistema de bombeo, no lo han arreglado, no le han dado mantenimiento y la llenan con agua lluvia, por eso probablemente la escasez de agua para riego y para tantas cosas, ¿no? Pero en todo caso, por favor, crezcamos en democracia. Y mire que esto va a ser favorable incluso al gobierno de Moreno, pero ¿a quién le echan la culpa? A los gobiernos locales de Santa Elena. Eso sí molesta. ¿Qué capacidad que tienen para el quiebre de cinturita? Artículo 264. Los gobiernos municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas, sin perjuicio de otra que determine la ley. Y mire, ya le digo, gestionar, prevención, déjeme revisar rápido, ejercer control, planificar, prestar servicios, ya, numeral 4, artículo 264, mire, prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental y aquellas que establezca la ley. Entonces, ¿a quién le echan la culpa? Si es su responsabilidad inmediata. Y cuando uno quiere ayudar, entonces como se fue el agua después de 4 años, la culpa es de uno. Cuando eso siempre ha sido responsabilidad de los municipios, que no tienen plata los municipios. Bueno, entonces dejemos claro eso. ¿Y qué esfuerzo han hecho para tratar de generar ingresos? Porque además, a cada rato repiten que son autónomos. La principal autonomía, la autonomía empieza con la autonomía financiera. No, son autónomos que hacen lo que les dé la gana, salvo generar ingresos, que eso sí les tiene que dar el gobierno central. Eso tiene que cambiar, o nunca saldremos de su desarrollo. Otro ejemplo, el aeropuerto, por ayudar. Tremendo aeropuerto, tremendo terminal. Cuidado, la parte más cara es el enrocado, porque el mar estaba dañando toda la pista. Una inversión de 49 millones de dólares, economista. Que ahí está, que no se utiliza el terminal. Pero si eso es responsabilidad del gobierno provincial, por favor. Ya basta de tanta irresponsabilidad política. Así nunca saldremos, le insisto, de su desarrollo. Aquí está, artículo 263. Lean la Constitución. Los gobiernos provinciales tendrán las siguientes competencias exclusivas, sin perjuicio de las otras que determine la ley. Y dice muchas cosas, pero entre esas, número 7, fomentar las actividades productivas provinciales, como el turismo, como el aeropuerto. La 1, planificar el desarrollo provincial, ¿no? Entonces son ellos los encargados de la actividad provincial, productiva. ¿Por qué no consiguen vuelos directos, charter, promocionan Salinas, promocionan la península? No, ya nos hicieron el aeropuerto y además vengan a operar usted, gobierno central. Ya basta ese engreimiento. Y si no, ¿para qué sirven pues, los gobiernos provinciales? Al menos ahorremos dinero, y yo creo que algún rato habrá que hacerlo, y eliminemos y pasemos toda esa competencia a los municipios, porque ahora hay una contradicción. Los gobiernos provinciales son para el desarrollo productivo, pero sobre todo para la atención del sector rural, caminos vecinales, riego. Pero como ahí hay menos votos, lo que son es alcaldes alternativos, se ponen a hacer obras en las ciudades donde hay más votos. Entonces mejor que lo hagan los alcaldes directamente y nos ahorramos el coste de los gobiernos provinciales. Pero hablemos clarito en esas cosas, por favor. Asumamos responsabilidades. Por último, digan, no lo podemos hacer, ayúdenos, pero no la brava. No tenemos agua potable y la culpa es del gobierno y hace 4 años. El aeropuerto no opera y la culpa es de Correa porque lo amplió y no se puso a pilotear él mismo y ser azafata de un avión. Ya basta. Eso es responsabilidad del prefecto provincial y de las fuerzas productivas de Santa Elena, donde está la Cámara de Turismo, donde están las cámaras empresariales, y el agua potable es responsabilidad de los municipios. Siempre dispuestos a ayudar, pero no eludamos responsabilidades. Creo que he sido bastante claro. Economista. Algunas veces me quedo claro, por eso me dicen autoritario, etcétera, pero sí me indignan estas cosas, porque deforman la mentalidad democrática a la gente, le echan la culpa a quien no la tiene. Asumamos cada quien la responsabilidad. Queremos agradecerle, economista, por su tiempo, por compartir a través de los micrófonos de Radio La Tecla, la 105.7, estos diferentes temas de coyuntura nacional y también, por supuesto, de manera local. Economista, muchas gracias. ¿Cuál sería su mensaje a la comunidad? Siempre de optimismo, ¿no? Siempre optimismo, recordándoles, hay luz al final del túnel, esto es una crisis durísima. Si seguimos la receta del Fondo Monetario, esto nos tomará 20 años superar. Si gana Andrés y Carlos, si ganamos, creemos que en 2 años habremos superado la crisis con las políticas adecuadas, sobre todo protegiendo la producción, el empleo nacional, reactivando el turismo, la pequeña industria, ayudando, respaldando a los restaurantes, a los hoteles que han sido tan perjudicados. Entonces, a no perder la esperanza, son momentos muy duros, lo entiendo muy bien. Nosotros también hemos sufrido, ¿no? Además que cada día me entero de un familiar, un conocido que ha fallecido por la pandemia. Pero juntos saldremos adelante. Y una vez recuperamos la patria, 2007.
la recuperaremos nuevamente. Y le hago esta reflexión. A los anticorreístas, ¿cuánto les ha costado el odio? ¿Es que vivían mejor ahora o antes? ¿Cuánto les ha costado el odio? Nunca más el odio, ¿no? Con infinito amor a trabajar por el bienestar de todos. No se trata de izquierda-derecha, corrismo, anticorrismo, la situación es demasiado grave. Se trata del amarillo, azul y rojo, social cristianos, creo, centro, lo que sea, a votar todo por lista azul, ¿no? Bueno, recuperamos la patria en las próximas elecciones. Todavía no podemos hacer promoción electoral, economista, en base a las normas que se han dicho por parte del Consejo Nacional Electoral. Como decía la introducción de este programa, yo me responsabilizo de mis palabras. Usted no tiene nada que temer aquí. Igual, la propia ley de comunicación que usted ha puesto ha dicho que los medios sí tenemos responsabilidad, economista. No, de lo que yo digo. Sí. No, si no, olvídese. Me dice el artículo, me lo manda. Pero en todo caso, ¿no? Se trata de recuperar el país. Y necesitamos ganar la presidencia, ganar la mayoría de asamblea para recuperar esa patria sin excluir una constituyente. Así que todos somos uno. Recuerden, nos han cambiado 10.000 veces de número. 35, 5, ahora quedamos en lista 1. Todito uno. Todos somos uno. Así se preocupe el querido compañero Jesús. Pues somos respetuosos de la ley, economista. Muchas gracias. Pase muy bien. Yo también. El que no puede hacer propaganda es usted. ¿Okay? Yo estoy informando más que haciendo propaganda. Un fuerte abrazo. Muchas gracias. Bueno, con esta importante entrevista, el economista Rafael Correa estuvo con nosotros hablando de los diferentes temas coyunturales de nuestro país. Muchísimas gracias a nuestros amables oyentes, las diferentes comunidades que han estado amplificando la señal en la zona norte de la provincia de Santa Elena, en la zona sur también, en Chanduy, en Bajada de Chanduy, en Pechiche, están con la sintonía en alto de la 105.7. Agradecemos a ustedes, gracias a aquellos que también han planteado sus interrogantes a través del 0959-669191 y también invitarlos a que en el desarrollo del informativo compartan con nosotros también el nexo directo, el 278-1876 está disponible. Bueno, con esta importante entrevista, amables oyentes, ya regresamos con más de Tecla Noticias. Las opiniones que se emitan en este espacio son de entera responsabilidad de las personas que la pronuncian y no representan la línea editorial de esta emisora.